Bien, en este video vamos a ver las medidas de posición. Vamos a comenzar con lo siguiente. Dice, si bien las curvas de distribución serán visibles ya con el histograma, es necesario hacer un análisis más profundo para describir distintas características, como por ejemplo, si uno se preguntara, ¿dónde se encuentra la distribución respecto a un eje? ¿Qué tendencia central tienen los datos? ¿Cómo se concentran esos datos? ¿Y cómo medimos la simetría de esa distribución? Bueno, para poder responder a estas preguntas, vamos a hacer el uso de las medidas tanto de posición, de dispersión o de asimetría. En este curso vamos a hacer hincapié en las medidas de posición y medidas de dispersión. Las medidas de asimetría no serán trabajadas en la parte práctica, pero sí serán presentadas en la teoría. Para eso veamos la primera definición. Dice, sea n un conjunto de datos. Decimos que tenemos un lote, y lo simbolizaremos con la variable o con la letra X a la variable justamente de estudio. Recordemos que la variable de estudio podía ser, por ejemplo, el peso, la edad de una persona, ¿se entiende? Entonces, cuando uno simboliza X y pone la flechita X1, X2, X3, Xn, lo que está diciendo es que la variable X toma los valores X1, X2 hasta justamente Xn. Es decir, la variable, por ejemplo, peso, toma los valores de acá que van a ser los pesos medidos de las personas, o puede ser la variable altura, toma ciertas alturas. Bien. Una vez dada esa definición, vamos a presentar la primera medida de posición, que para nosotros es una medida ya conocida porque siempre la hemos trabajado en el secundario. Es la que llamamos media o más conocida como promedio, dice. Vamos a definir la media aritmética de la variable X y la simbolizaremos con X barra, justamente, al promedio de los valores del lote. Es decir, la media va a ser justamente la suma de todos esos valores que toma la variable dividido el número de datos que hay. Esto escrito en una forma compacta sería la suma desde i igual a 1 hasta n del xi sobre n. Bueno, si los datos están agrupados en k-distribuciones de frecuencias, entonces la media se calcula de la siguiente manera. Tenemos dos casos siempre, el caso discreto y el caso continuo. En el caso discreto, nosotros podemos calcular la media como cada uno de los datos multiplicado por su frecuencia correspondiente. Y vamos sumando, ¿ven? El dato x1 por su frecuencia f1 más el dato x2 por la frecuencia f2 hasta el dato x sub k por la frecuencia k. Por eso decimos que hay justamente k frecuencias. Y a esto se lo divide por la suma de todas las frecuencias, pero si uno recordaba, la suma de todas las frecuencias nos daba justamente el n. Entonces uno diría que directamente hacemos la sumatoria desde i igual a 1 hasta k de cada x sub i por la frecuencia correspondiente f sub i, y todo esto dividido n. Ahora, en el caso continuo estaríamos en el caso de cuando teníamos intervalos de clase. Entonces, cuando tenemos intervalos de clase, vamos a necesitar la marca de clase. Recuerden que la marca de clase era el punto medio de cada uno de esos intervalos. Entonces, en este caso, para calcular la media o el promedio, vamos a hacer cada marca de clase multiplicada por la frecuencia de cada intervalo. Y vamos a hacer justamente toda la suma como veníamos haciendo anteriormente. Solo que en este caso utilizamos para cada intervalo, vuelvo a recalcar, la marca de clase. Y todo esto se divide sobre la suma de todas las frecuencias. Pero de nuevo, la suma de todas las frecuencias nos daba el n. Bien. El siguiente teorema nos va a presentar algunas propiedades de la media. Bien.
Si bien estas propiedades no las vamos a utilizar ahora en el práctico, son propiedades que las tienen que saber porque se pueden tomar en un examen final. Bien. ¿Qué observaciones podemos tener con respecto a la media? Dice, además de las propiedades enunciadas en el teorema anterior, la media tiene la ventaja de que tiene un tratamiento algebraico justamente fácil, pero tiene las desventajas de ser afectada fuertemente por valores extremos. Un solo dato extremo puede hacer que la media sufra un desplazamiento importante, dejando de ser una buena representante del conjunto de datos, como lo podemos ver en el siguiente ejemplo. Tenemos dos variables, la variable x y la variable y. Y la variable x toma los valores 2, 4, 5, 7 y 9. Mientras que la variable y toma los valores 2, 4, 5, 7 y 26. Bien, claramente si uno compara los dos lotes de datos, los dos lotes son casi iguales, salvo por el último dato que en este caso es 9 y en este caso es 26. Como vemos, 26 es un valor que está muy alejado de los datos anteriores. Por lo tanto, a esto nos referimos justamente con un valor extremo. Ahora, si calculamos la media de la variable x, tenemos que sumar todos estos valores y dividirlo por la cantidad de datos que hay, que obviamente es 5. Eso nos devuelve que la media es 5,4. Mientras que si hacemos lo mismo para la variable y, la media de la variable de y es 8,8. Ahora si uno mira, 5,4 es un buen representante de este lote, mientras que 8,8 no puede ser un buen representante porque justamente 8,8 ni siquiera está entre estos datos, ¿se entiende? O sea, decimos que en este caso la media no fue un buen representante del lote de datos, mientras que para el primer caso sí. Bien. La segunda medida de posición que vamos a presentar es la mediana. Está acá, pero está en la página siguiente. Bueno, dice, se define la mediana de la variable x y la vamos a simbolizar como me, y se lee justamente mediana, al número real tal que a lo sumo el 50% de los datos son menores que él y a lo sumo el 50% de los datos son mayores que él. Bien, si el número de datos es impar, la mediana es el valor central. El valor central justamente es el dato que se obtiene de la posición justamente n más 1 y a todo eso dividirlo sobre 2. Por ejemplo, ya vamos a ver, para el lote de dato anterior teníamos que el número es impar, tenemos 5. Entonces la mediana será el lugar de 5 más 1 son 6 y 6 dividido 2, 3. O sea, el dato que está en el tercer lugar. Ahora, ¿qué pasa si el número de datos es par? Entonces ya no tenemos un valor central. Por lo tanto, la mediana, por convención, se suele tomar como justamente la media aritmética entre los dos valores que son centrales, que son justamente el x n sobre 2 más el x n sobre 2 más 1. O sea que es el siguiente de este dato. Y a todo eso lo dividimos por 2. ¿Qué cosa tenemos que tener en cuenta para poder calcular la mediana? Una cosa importante para poder calcular la mediana es que los datos tienen que estar agrupados, ya sea en forma creciente o tienen que estar ordenados en forma decreciente. ¿Se entiende? En general, tomamos la forma, por convención, la forma creciente, o sea, tienen que estar ordenados de menor a mayor. Bien. Ahora, tenemos otro caso. ¿Qué pasa si los datos están agrupados en k-distribuciones, como en el caso de la media? Entonces, vamos a trabajar justamente con las k-frecuencias acumuladas para poder encontrar la mediana. Tenemos de nuevo dos casos, el caso discreto y el caso continuo. Para el caso discreto vamos a hacer lo siguiente, vamos a realizar
el cociente o la división n sobre 2, y ese número en general lo vamos a llamar p, para encontrar la justamente j-ésima distribución acumulada que contenga a ese número p. Luego se utilizan las fórmulas anteriores para poder calcular la mediana. Ya vamos a ver un ejemplo de esto, no desespero. Ahora, para el caso continuo, el diagrama de frecuencias acumuladas representa justamente las frecuencias acumuladas para cada intervalo. En este caso vamos a definir lo que se llama el intervalo mediano, como aquel que tiene acumulada la mitad de la distribución, o sea, p igual a n sobre 2. Luego, mediante la siguiente fórmula, vamos a hacer el cálculo de la mediana. No vamos a hacer la deducción de esta fórmula, sino la vamos a utilizar. Bueno, ¿qué nos dice la fórmula? La mediana se calcula como L sub j, donde ¿quién es L sub j? Es el límite inferior de ese j-ésimo intervalo que hemos encontrado, o sea, del intervalo mediano. A es justamente la amplitud del intervalo. N sobre 2 ya lo sabemos porque N es la cantidad de datos y lo tenemos que dividir sobre 2, y a eso le tenemos que restar esta F mayúscula de J-1, que era justamente la frecuencia acumulada hasta el intervalo anterior al intervalo mediano, ¿se entiende? Y lo dividimos por la frecuencia absoluta de ese intervalo mediano. De nuevo tenemos propiedades que va a cumplir la mediana. Esas propiedades se pueden, de nuevo recalco, tomar en un examen final. Entonces, si volvemos a los lotes anteriores de datos, recordemos que la variable x tomaba los valores 2, 4, 5, 7 y 9, mientras que la variable y tomaba los valores 2, 4, 5, 7 y 26. Entonces, en este caso, tomamos el valor central y vemos que el valor central coincide para ambos si es 5. ¿Se entiende? Porque el número de datos es impar. Entonces, en este caso, vamos a decir que la mediana tanto de x como de y coinciden y es 5. Bueno, en este caso, uno dice que ambas son un buen representante de los lotes anteriores, aun cuando difieren en un solo dígito. Y es más, si acá en los extremos cambiarían los valores, por ejemplo, de los dígitos, las medianas seguirían coincidiendo. Entonces, con esto, uno tiene lo siguiente. Una observación importante justamente de la mediana. La mediana tiene la ventaja de no depender de valores alejados, por lo que estamos viendo en este ejemplo. Solo depende del orden. Por eso es importante ordenar los datos, ya sea de mayor a menor o de menor a mayor. ¿Cuál es la desventaja de la mediana? Y bueno, es que no tiene un tratamiento algebraico fácil. O sea, calcular la mediana va a resultar algunas veces un poquito más complicado que calcular la media. Por último tenemos la última medida de posición que vamos a ver en este video, que es la moda, o también llamado en algunos libros modo. Moda ya nos hace referencia a que algo está de moda cuando justamente todos lo usan. Entonces no está alejado a la palabra usual que nosotros utilizamos de moda. Vamos a ver la definición de moda. Se define modo y se simboliza como, obviamente se va a llamar moda o moda, al dato que presenta justamente mayor frecuencia. O sea, el dato que tenga mayor frecuencia, ese dato va a ser la moda o modo. Ahora, tenemos de nuevo dos casos. En el caso discreto, si una distribución de frecuencias de datos discretos, nos fijamos la clase con que tenga justamente la mayor frecuencia. El modo o moda es más útil para datos también cualitativos que utilizan una escala nominal. Eso es importante. La mediana y la media solamente se pueden calcular en datos de variables numéricas, mientras
que la moda o el modo también puede utilizarse para variables cualitativas. Por ejemplo, recordemos que una variable cualitativa era el color de pelo, el día de la semana, ¿se entiende? Lunes, en el que nace una persona. Uno dice, quiero registrar el día de la semana en el que nació una persona. Entonces ahí la variable es cualitativa ordinal. Entonces en esa variable podemos tener un modo o una moda. Entonces lo importante de esta es que tanto se puede aplicar a variables tanto discretas como continuas y a variables a la vez numéricas y no numéricas. Ahora, para el caso continuo, bueno, vuelve nuestro dolor de cabeza. El modo se va a calcular de la siguiente manera. De nuevo, va a ser L sub J. Para esto primero, vamos a tener que encontrar el intervalo modal. ¿Quién va a ser el intervalo modal? O sea, de todos los intervalos que nosotros tengamos en nuestro histograma, el intervalo modal es aquel que tiene la mayor frecuencia. Una vez que encontramos ese intervalo modal, vamos a aplicar esta fórmula que está acá. ¿Qué nos dice esta fórmula? Para encontrar la moda tenemos que hacer L sub J, que es el límite inferior de ese intervalo modal. A, que es la amplitud del intervalo. F sub J más 1 corresponde a la frecuencia absoluta siguiente al intervalo modal. Y F sub J menos 1 a la frecuencia absoluta anterior al intervalo modal. Y bueno, acá vuelve a repetirse el F sub J más 1. Entonces, con esta formulita vamos a poder calcular la moda. Observación dice, si existen dos valores que se presentan en el lote de datos, mayoritariamente la distribución de frecuencias recibe el nombre de bimodal, o pueden existir también distribuciones multimodales. ¿Qué significa eso? Supongamos que en un lote de datos hay tres datos que tienen igual frecuencia y es la mayor. Entonces en ese caso decimos que el lote de datos es trimodal, porque justamente va a tener tres modas, o podría ser cuatrimodal. Ahora, si también tenemos en cuenta el ejemplo anterior, en este dato todos tienen la misma frecuencia, frecuencia 1, porque no hay un dato que se repita más de una vez. Entonces, en este caso decimos que estos lotes son amodales, o sea, no tienen moda. Bien. Observación 4. Algunas características de la moda, para que las puedan leer ustedes